gusto para nosotros estar aquí nuevamente. Como sabéis, este es el espacio conjunto entre el IE y Broadway Malian, en el cual pretendemos reflexionar sobre la actualidad de los diversos sectores del real estate, pero también pensar en nuevas tendencias, explorar nuevas ideas. Y justamente antes de la sesión de hoy estuvimos reunidos con el equipo del IE programando todas las actividades del año próximo, que vamos a ir a más ambición, más ideas, más sesiones. Así que os invito a seguir viniendo de manera asidua si queréis manteneros al tanto de lo que está pasando. Y hoy justamente vamos a dedicar la sesión a New Hotels, un tema que es central para España, que tiene una economía prácticamente basada en el turismo. Es el Impact número 16 y tenemos un panel excepcional. Y Cristina, creo que tú puedes aquí. Bueno, solo añadir que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por el interés, y a la gente que está online también, y a Roca Gallery y a Broadway Malian también por esta colaboración. Y por supuesto a todos los panelistas, que voy a dejar que ellos sean quienes se presenten, porque creo que son los que más pueden contar por qué están aquí, por qué les hemos invitado y cómo van a contar los cambios que están produciendo en el tema de hospitality, que es verdaderamente un sector que tiene cogido el pulso a la transformación que se está produciendo ahora en los espacios, ¿no? Hay muchísimos debates alrededor de el Space as a Service, el tipo de nuevas demandas, nuevas tipologías de clientes, y todo eso lo vamos a hablar aquí hoy. Así que doy paso a nuestros Margarida. Quizás podemos empezar contigo para que te presentes y seguimos en línea. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Voy a intentar hablar mi mejor castellano. Bueno, mi nombre es Margarida Caldeira, soy Head of Hospitality en Broadway Malian. Llevo más o menos 20 años. Hace 20 años he trabajado en mi primer hotel, mi pasión. Hasta ahora siempre he estado trabajando en esta industria fascinante. Pasa, Bruno. Muchas gracias, Margarida. Soy Bruno Alés, socio codirector de la línea Hospitality en Cushman & Wakefield. Llevo 30 años asesorando en inversión y en gestión hotelera, y comparto con Margarida la visión apasionante de este sector, y que os contaremos durante la mañana de hoy. Soy Elena Burstedt, soy más joven que Bruno, pero llevo 25 años también en el sector hotelero. Ahora mismo trabajo en Aliseda, una de las compañías de Blackstone aquí en España, llevando su cartera hotelera. Antes de eso siempre estuve en consultoría, en Johnson & LaSalle, en Ernst & Young, y en alguna otra compañía. Y también soy la presidenta de Mujeres en Hospitality, una nueva asociación para mujeres en el sector, que llevamos solo 6 meses andando, pero estamos haciendo muchas cosas. Y luego también soy profesora en el IE desde hace casi 10 años, y con mucho gusto estoy intentando compartir mi conocimiento con los estudiantes del IE. Gracias. Y yo soy Manuel Lacalle, del Departamento de Inversiones de Azora. Azora es un fondo de inversiones global dividido en distintas verticales. En la parte de Hospitality, que es donde trabajo yo, tenemos a día de hoy un fondo con 40 hoteles y más de 12.000 habitaciones entre Portugal, España, Italia, Grecia y Alemania. Y al hilo de lo que decía Jorge, nosotros como inversores de valor añadido siempre intentamos buscar las nuevas tendencias para poder invertir antes de que llegue el inversor institucional. Entonces, para nosotros es un segmento muy importante. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras presentaciones, y vamos a comenzar. Ya sabéis que tenemos unas preguntas preparadas, no sé dónde tengo que apuntar aquí para que esto responda. Yes. Vale, gracias. Y la primera pregunta tiene que ver con, la hemos titulado Recuperación y Futuro, ¿no? Porque España en el agosto pasado recibió unas 10 millones de visitas, en el acumulado unos 88 millones hasta septiembre, lo cual supera los niveles de 2019. Y a nivel de inversión, este boom en el sector hotelero representó un 30%, ¿no?
Por tanto, los datos son excepcionales. Y la pregunta es, ¿cómo anticipáis el futuro de este sector? Y para ello, vamos a comenzar primero dándole la palabra a Bruno, que nos va a hacer el pase al área para que luego entremos los demás a rematar. Y nos va a situar en la situación actual del sector. Entonces, Bruno, muchas gracias. Y si te parece, lo voy a hacer más así de pie. Sí. Te preparo una presentación, tenemos tiempo limitado, con lo cual no os voy a aburrir. Lo bueno de ser el primero es que voy a dar muchos datos que luego ya repetiremos, pero básicamente os quiero explicar que estamos en un sector, como decíamos antes, absolutamente apasionante, en un momento único, ¿vale? Donde se juntan una situación macro, que ahora hablaremos, con una situación micro totalmente a la inversa que la macro. La macro vemos muchas nubes y muchas borrascas, en cambio en la micro y esta presentación la podremos compartir luego con los que queráis, compartir con vosotros algunos datos. O sea, un 2019, aquí vemos unas comparativas de 19 con 22 y 23, nos hemos saltado los años que no nos interesan, el 20 y el 21, y estamos viendo que a nivel de ocupación, siguiendo los comentarios de Jorge, que este 23 se ha disparado la ocupación. No estamos al nivel de ocupación que, como podemos ver aquí, del 19. 19 siempre ha habido más ocupación que el 23, pero que estamos recibiendo mucha demanda de clientes. Sobre todo la recuperación vino en el 22 con la llegada del mercado, sobre todo anglosajón y americano y canadiense sobre todo, y luego en este 23 estamos viendo que se está abriendo la demanda del mercado asiático, que todavía no está consolidada en Europa. Pero sobre todo lo que es interesante es las barras del precio medio. O sea, si habéis leído un poco cómo ha ido los años, hemos tenido crecimientos de hasta el 30% en precio medio en el sector hotelero desde el 19 al 23. Una barbaridad, ¿vale? ¿Qué esto quiere decir? Bueno, pues que se ha facturado muchísimo más, pero por contra, en esos nubarrones tenemos unos costes que también nos han repercutido muchísimo, ¿eh? La gran frase del sector hotelero es: hemos trabajado como nunca para ganar más o menos lo mismo que en el 19. O sea, ha habido unos costes brutales en energía, en alimentos y bebidas, en costes salariales, y todo esto también ha impactado. Pero lo que sí es cierto es que la recuperación ha venido mucho más rápido de lo que esperábamos. Se hablaba del efecto champán, no sé si recordáis, pero así ha sido. O sea, hemos tenido una recuperación muy rápida. La gran pregunta es si esto va a durar, ¿vale? Nosotros estamos viendo datos de lo que es las reservas hasta final de año y primer trimestre del 24, comparado con estas mismas fechas en años anteriores, y parece que no hay bajada, a pesar de los nubarrones que os estaba comentando a nivel general en la macro, ¿no? Pues las guerras, los conflictos, la subida de tasas de interés y todos los impactos que estamos teniendo en costes. Para ser pulcro en el tiempo, ¿quién se está aprovechando de esta situación o qué movimientos estamos viendo? Pues a nivel de inversores, porque al final la macro es muy buena, la micro es muy buena, el sector funciona muy bien, con lo cual hay una multitud de inversores que están viendo el sector hotelero español, y diría más sureuropeo o mediterráneo de este lado, como muy interesante. ¿Por qué? Pues porque hay otros destinos como Centro Europa o Europa del Este o UK que no interesa tanto por razones obvias, ¿vale? Con lo cual están mirando y han descubierto el vacacional. ¿Y qué inversores son? Pues sobre todo inversores institucionales. Son gente que va con deep pocket, que van con mucha pasta y que no necesitan tanta deuda, ¿vale? Porque, como sabéis, uno de los nubarrones es la subida de los tipos de interés. Con lo cual están apareciendo inversores como ADIA, que es el Abu Dhabi Investment Authority, que junto con Petra Jova acaba de comprar pues unos 17, 19 hoteles, más 5 de Meliá, un paquete importante de hoteles por encima de un valor de entre las dos operaciones de 800 millones de euros. Y esto es lo que hemos visto este año. ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, GIC. GIC es un fondo de Singapur que ha comprado un 35% de un paquete hotelero que es HA Partners, que forma parte de Blackstone y que al final, sobre un valor de 4.500 millones, ellos han comprado el 35%. Con lo cual, estamos teniendo un año más o menos al nivel de transacciones que en los años anteriores. Diríamos, oye, pues 3.000 millones, que se dice rápido, en transacciones hoteleras, más todo el dinero que se está poniendo en CAPEX, con las últimas transacciones, esta de GIC y también, pues evidentemente, la de ADIA,
vemos que superaremos a final de año estos 3.000 para posiblemente llegar a los 3.500, 3.600 millones. Es una cifra muy importante, ¿vale? Cuando miramos todos los otros asset classes que están bastante frenados. Con lo cual, un sector apasionante y un asset class muy sexy, muy interesante. ¿Qué operaciones se han hecho durante el 23? Pues para que tengáis un poco de flash, ¿no? Hoteles muy, muy emblemáticos y mucha gama alta. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuando Lion compra el Mandarín Oriental por 220 millones en Barcelona, que es un hotel de 125 habitaciones, precio récord, pues es un trofeo. Ya no buscan un ROI, un Return on Investment, buscan un ROE, un Return on Ego, porque lo que le interesa, pues chulearse con sus amigos de que se ha comprado el Mandarín, básicamente, y son gente que puede, ¿vale? Y que estamos viendo que hay cambios en los modelos de negocio están pasando hacia contratos de management, con lo cual es el gran momento para las grandes marcas internacionales para aparecer en España y poder hacer sus negocios. Y estamos hablando de Accor, estamos hablando de Marriott, estamos hablando de Hilton, y estamos hablando de las compañías españolas que tienen un pulso importante también para venir con marcas, lo que llamamos upper scale y upper scale. Lujo también estamos viendo. El vacacional ha irrumpido con muchísima fuerza. Como os decía, estos inversores han descubierto el vacacional. Parece mentira, pero han visto que era un negocio que puede estar abierto 12 meses y es altamente rentable. Y además se le puede poner más dinero para reposicionar y una marca internacional arriba. Con lo cual estamos viendo movimientos muy interesantes en este sentido. Entraremos luego en modelos de negocio y qué pide la demanda. Pero bueno, claramente lo que está haciendo Concept Hotel Group en Ibiza con los hoteles Mongibelo, con los hoteles muy enfocados a Estados Unidos, época de los años 50-60, también tiene mucho sentido. Donde la gente lo que quiere es vivir una experiencia y el hotel le acompaña en esta experiencia. Y tendencias para la demanda, no solo de la oferta. El Hedonist Travel, y entraremos en más detalle. El Combined Travel Experience es, ya que viajo, quiero hacer más cosas, ¿vale? Y yo soy yo viajando solo, pero yo soy otro yo diferente viajando con mis amigos, yo soy yo diferente viajando con mi familia. Y esto también tiene un concepto y un desarrollo diferente. Y finalmente, the need of regeneration. Lo que la gente está buscando también es gastar dinero, aunque hay nubarrones, seguir gastando dinero en experiencias, en viajes. Y esto lo estamos viendo cada vez más. Y para acabar, no tenemos que olvidar que ESG no puede funcionar lo del greenwashing, tenemos que invertir, y bueno, y en Azora nos lo explicaréis también, pero es claramente uno de los elementos que marca la diferencia, que cuando uno compra y vende un hotel, ESG es no solo un TIC, sino que tiene que estar hecho, si no hay un descuento claro directamente en el valor y en el precio del activo. Interesante, aunque es poco por ahora, este 5,6% de incremento de precio medio debido a que tu hotel tiene un certificado y la fuente es la Universidad de Cornell, con lo cual para mí es fuente suficiente y clara. El 76% de los viajantes, según Booking o viajeros, están dispuestos a pagar más por un destino o un hotel sostenible. Bueno, esto para mí tengo mis dudas. Cuando llegue el momento de que se retraten ya veremos si lo pagan, pero esto dicen también en Booking.com. Retos, última diapositiva para mantener los tiempos. Tecnología, inteligencia artificial en el sector hotelero y turístico, igual que en todas las otras industrias, va a ser ultra relevante, no nos olvidemos. Talento, para mí es la cúspide de la pirámide donde cae todo lo demás, cae la tecnología, cae el tema del crecimiento de las compañías. Financiación y tasas de interés es lo que está cambiando el modelo de inversor. Ahora ya no hay un inversor que diga, no, voy 50% deuda y 50% en cash, porque es que la deuda le cuesta mucho dinero, con lo cual tiene que buscar una rentabilidad mucho más elevada, ¿vale? Y para el último reto, evidentemente, es el ESG, ¿no? Es la sostenibilidad en todos los sentidos, social, económica y también medioambiental. Y con esto abro el debate. Pues genial, Bruno, me ha encantado la presentación, la rapidez y sin más dilación te paso la palabra. Bueno, muy interesante muchas de las cosas que apuntas, Bruno. Creo que siguiendo un poco con algunas de las ideas que tratabas y que apuntabas, me gustaría también un poco preguntar al resto de los ponentes sobre lo que ha pasado justo también después de la pandemia. Estamos viendo, tú has señalado que hay una reactivación, ¿no?, de la demanda.
y que hay unos nuevos segmentos que están apareciendo, ¿no? Tanto desde la perspectiva de inversión, estamos viendo inversiones de Singapur, inversiones de Middle East, que también están interesados quizás en el evento show-off, pero a la vez hay una nueva demanda de hoteles experienciales. Has mencionado también la alta gama. Estamos viendo que también el usuario, desde el punto de vista del cliente, está demandando un tipo de turismo, llámese leisure, que combina, ya has hablado del combinado, ¿no? Y combina la parte de negocio con la parte de ocio. Y tenemos iniciativas en el ámbito del entretenimiento, donde la música, por ejemplo, el entretenimiento, el teatro, la experiencia está integrada. Los hoteles de Universal, por ejemplo, de Universal Music Hotels, que están aquí en el propio Madrid, están ofreciendo ese tipo de modelos. Quería un poco plantearos esa relación con la industria de entretenimiento en concreto. ¿Cómo la veis? ¿Qué futuro veis que tiene? Y en el concepto más amplio de estas nuevas tendencias que apuntan desde la inversión, desde la demanda y desde también la oferta que está empezando a surgir. Por ejemplo, Elena, me gustaría tener tu primera opinión. Vale, pues gracias, Cristina. No vengo tan preparada como Bruno, pero... A ver, muchas de esas tendencias ya existían, o sea, ya la parte de wellness y crear experiencias en los hoteles ya teníamos antes de la pandemia. A lo mejor se ha acelerado, que ahora tenemos más necesidad de experiencias, de socializar, de vernos con gente, y también los hoteleros han visto que pueden utilizar sus espacios algo mucho más que simplemente dormir, ¿no? O sea, quieren rentabilizar todos los espacios y no solo depender de la cama, digamos, y la venta de la cama. Entonces es algo que se ve. Yo creo que son conceptos súper interesantes que se están creando ahora y que las cadenas, la tematización que llevamos, no sé, 30 años hablando de tematización, pero realmente eso ha sido solo en el diseño y no realmente en la experiencia de las personas en los hoteles. Y ahora algunos grupos dejan un espacio, una habitación durante un mes para un artista, para tener su espacio de creación allí y lo exponen esas obras en el hotel. O crear conciertos dentro del hotel o espacios donde puedes grabar tu propia canción como un estudio casi de música en la propia habitación. O sea, esas son cosas que realmente cambian totalmente el uso y la experiencia que puedes presentar en un hotel. Y ya vamos viendo también cómo eso va a funcionar y cómo eso se traduce luego en rentabilidad, porque evidentemente es mayor coste para el inversor, ¿vale? En este caso, el SSNI será mayor la inversión y luego la parte operativa, y a ver si estos públicos están dispuestos a pagar esa extra, ¿no?, que necesitas facturar para hacerlo rentable. Y eso es lo que yo creo que eso es un poco la duda, a lo mejor, en todo esto, que es muy nuevo. Pero otra cosa que relacionada con el entretenimiento, todos estos futbolistas y también tenistas que entran en el sector hotelero, que primero muestra lo interesante que es este sector, ¿vale? Están invirtiendo tanto su marca como su dinero en el sector hotelero. Tenemos el caso de Nadal, que me ha apuntado porque no... tenemos Nadal con Meliá, que ha creado el concepto de hoteles Cel. Tenemos Cristiano Ronaldo, que ya fue uno de los primeros con Pestana, que es la marca CR7. Y el Messi Group, que tiene los hoteles MIM, ¿vale? Entonces esto se ve que el mundo deportista está entrando mucho en el sector hotelero, creando marca y creando experiencia, utilizando estos personajes y estos cracks que tenemos en España. Pues eso es muy interesante y es un panorama en evolución. Antes hablabas, Elena, de que se había trabajado esto desde el punto de vista quizás de la arquitectura y el diseño, pero no tanto, o al menos había una idea de ese planteamiento, pero no tanto se había fraguado en la experiencia. Me gustaría preguntarle a Margarida, que es directora de toda la parte de Hospitality en Broadway Melian, como arquitecta, también, ¿cómo ves esa parte? Es decir, ¿cómo se está integrando en la experiencia? Okay. Bueno, a mí perdóname, la experiencia siempre ha sido a lo mejor el principal en la industria de hospitality, porque desde que un huésped llega al hotel, the sense of arrival,
the smell, the music, the history behind the design narrative. Es toda una experiencia que, dependiendo de que estamos hablando de un hotel urbano, como decía Bruno, o un resort de wellness in the middle of a ski resort, o las experiencias son diferentes, los conceptos tienen que tener como objetivo si la experiencia que tú vas a ofrecer es sostenible, y desde luego el huésped va a pagar un poquito más porque le vas a dar esto o aquello. Y para mí la mayor sorpresa a lo mejor ha sido el sector el maíz. Maíz se ha parado totalmente, el maíz se ha dicho, hoteles de maíz urbanos no van a empezar, y mira la cantidad de conferencias que están empezando, y en general las salas se están llenando otra vez. Como decía Elena, las personas necesitan de socializar, y ha sido algo que toda la gente, cuando estábamos en las conferencias, toda la gente decía, el maíz se ha muerto y va a ser el último. No ha sido. Todos han empezado al mismo tiempo. Quizás aclarar lo que es maíz, porque igual hay gente que piensa que es capaz de ratones. Es un sector que tiene que ver con convenciones, ¿no? Sí. Sector de negocios. Sí. Bueno, vamos a extender un poco esta pregunta de tendencias a Manuel. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que dices la parte de cómo encaja. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de lo que vosotros veis, en dónde estáis invirtiendo, ¿cómo estáis, dónde estáis mirando? ¿Estáis mirando en este tipo de hoteles experiencia que están marcando un poco la tendencia? Hemos hablado de hoteles con marca de personas significativas en el ámbito del deporte. Estamos hablando de experiencias de entretenimiento integradas dentro de los hoteles. Bruno también ha hablado de la alta gama y de nuevos inversores. ¿Cómo veis un poco, vosotros cómo os enfrentáis a ese panorama? Pues mira, nosotros, yo diría que al final tiene todo el sentido del mundo que se mezcle la experiencia con el hotel, porque al final la megatendencia que está detrás de turismo de ocio es la misma megatendencia que está detrás de la industria del entretenimiento o de la restauración, que es la economía de las experiencias, ¿no? Y esa economía de las experiencias que es transversal a través de todas las edades, básicamente consiste en que la gente cada vez prioriza más el gasto en experiencias versus otro tipo de gastos. Lógicamente, el gasto en experiencias es un gasto de consumo discrecional, no es un gasto de primera necesidad, pero dentro del discrecional se ha posicionado muy por encima, por ejemplo, del gasto, por ejemplo, en moda. Y por eso también este es un sector que, como decía Bruno, en las crisis funciona mejor porque la gente prioriza más recortar otros gastos frente al entretenimiento. Y dentro de esto nosotros vemos dos oportunidades muy atractivas. La primera es el concepto de mega resort de experiencias. Si tú te fijas en los mega resorts tematizados que hay en Estados Unidos o en el norte de Europa, por ejemplo, los Center Parks, o en UK tienes el Port Leisure, son mega resorts, básicamente son ciudades de vacaciones en las que tienes entretenimiento, tienes actividades en vivo, tienes conciertos, tienes parques acuáticos que rivalizan con cualquier parque acuático standalone que haya en España, tienes actividades de deporte activo, y al final eso para el cliente, generalmente familias, que tú vas ahí una semana y es básicamente como estar en un parque de atracciones, pero además con alojamiento. Entonces eso en España no está, pero creemos que tiene muchísimo potencial. ¿Cuál es la parte buena? Que al final no tienes que invertir en primera línea de playa, pues ser sitios menos obvios, que por lo menos sean más baratos. La parte más compleja es que en España es muy complicado de desarrollar y al final, pues entre las trabas burocráticas, los ecologistas, la dificultad de conseguir licencias, te vas a un periodo de tiempo que para un inversor como nosotros es complicado. Y yo creo que esa sería la primera pata de oportunidad. Y la segunda pata de oportunidad que realmente lo ha desbloqueado la arquitectura y el turismo de proximidad
y es donde yo personalmente, si tuviera dinero, invertiría ahí, es en la arquitectura modular. Al final, el turismo de proximidad ha desbloqueado el concepto de hotel destino en un sitio poco obvio, ¿no? Cerca de donde tú vives, en un paraje increíble. Y tú antes ahí, salvo que tuvieras un capital relevante, era complicado imaginarte conceptualizar un hotel. Ahora con la arquitectura modular, y ya está viendo ejemplos muy interesantes, tú puedes conceptualizar y crear un hotel destino a base de módulos en un sitio increíble y convertirlo en un negocio muy rentable. Pues me encanta eso que dices de si tuviese dinero. Yo creo que sí tenéis. Bueno, digo yo. No, pero lo estamos mirando. Digo ya como cosa personal, creo que a nivel... Porque lo permite, o sea, quiero decir, no son inversiones muy grandes. Tú puedes hacer algo más pequeño y que sea un negocio muy rentable para ti. Pero desde luego en Azora estamos mirando eso también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta que nos encanta a los arquitectos, y que es sobre las tendencias de arquitectura y diseño, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las últimas tendencias en el ámbito del diseño y la arquitectura hotelera? ¿Qué ejemplos nos recomendaríais visitar? Y para empezar y para centrarnos en este debate, le voy a dar la palabra a mi compañera Margarida, que ha traído una pequeña presentación y también te pediría que la hagas muy rápido. Muy rápido. Luego pueden opinar. Sí. Bueno, lo voy a hacer muy rápido. La experiencia, todos habíamos hablado ya, entonces que no hay duda que eso es siempre ha sido tendencia y tenemos, como ha dicho Bruno, tenemos una variedad, estos son solamente algunos, pues una variedad, 5 estrellas, 4 estrellas, upscale, upscale, lifestyle, bueno, hostels, una variedad enorme. He intentado escoger como 8 palabras que rápidamente he pensado como que hoy en día en todos los proyectos están más o menos presentes, principalmente después de la pandemia. Algunos ya existían y se han reforzado. Y desde luego, owning. Todos nosotros miramos, hospitality está en todos los sectores hoy en día, porque hospitality más y más está en el workplace, porque los escritorios, las oficinas, hay imágenes que los vimos que uno no entiende si está entrando en un hotel o en un edificio de oficinas. Entonces, owning, investing en nuestro hogar. Desde la pandemia nosotros nos empezamos a enfocar en el hogar y esto se ha creado un home away from home. Las imágenes, las tendencias, los muebles, como nosotros en Hospitality se llama FF&E. Todo esto está, como decía Bruno, las marcas que están entrando en Europa, principalmente en España y Portugal, lo que hacen, nos dicen los guidelines de las tendencias de las marcas y ellas propias tienen diferentes marcas dentro de marcas. Y luego biofilia. Biofilia está en muchos sectores, pero hospitality sí que está. Nosotros nos sentimos bien en la naturaleza. Entonces, el verde ha entrado. Por ejemplo, en un hotel que habíamos hecho en Alentejo. Alentejo es en medio de Portugal, una área muy rural. Y el sobrero es la árbol de la cortiza. La cortiza es muy sostenible, muy naturaleza, y es algo que habemos utilizado ya está para hacer y para tornar el espacio más armonioso, más convidativo, porque era un activo completamente destrozado de la última gran crisis de 2008, la Global Financial Crisis. Y hay mucho, como decía Bruno, muchos fondos, como decía Manuel, que compran activos y que tienen que ser reformulados y las marcas entran entonces utilizando los guidelines de las marcas, utilizando los activos que hoy en día necesitan reforma, ya se crean espacios como estos, por ejemplo,
muy, muy verdes. Y mira que desde Algarve a New York, pasando por Toronto, es una tendencia, está aconteciendo. Desde luego, y cuando he visto el slide de Bruno, me ha dado una subida, porque ESG tiene que estar. Por ejemplo, habemos hecho un hotel en las certificaciones, porque este hotel que habemos hecho, un Renaissance de Marriott en Porto, tenía que ser clasificado totalmente el edificio y el interiorismo, que es un poquito más nuevo, más tendencia, más trend. ¿Y por qué? Porque un activo vale más, porque los fondos compran mejor, porque hay gente que paga también más, es una tendencia y no podemos olvidarlos. Y desde luego envolver la comunidad. Me acuerdo que he hecho este hotel en África, en norte de Mozambique, y habíamos envolvido la comunidad, la aldea, los artesanos, todos los materiales. Y en esta época no se hablaba de ESG, pero por ejemplo, las esculturas estas han alimentado una familia por 6 meses. Es importante cuando en un hotel tú contas las historias estas. Wellness and well-being. Bruno ya ha hablado, es tendencia más y más, retreat. Después de la pandemia uno puede no gastar, spend dinero en algo, pero en vacaciones, en ocio, en well-being, por seguro se continúa a gastar. Y desde luego tenemos diferentes, unos más urbanos, otros más en Asia, otros aquí más cerquita. Las marcas, todas ellas están enfocadas en el well-being. Flexible design, algo que con lifestyle principalmente, algo que desde que, por ejemplo, el bar es el mismo que la recepción. El staff se llama de capitán, de general manager, y Moxy es una marca lifestyle de Marriott, que es un 3 estrellas, unas habitaciones habitaciones con 18,7 metros cuadrados, muy pequeñito, pero después el lobby, la experiencia, todo, entras en un espacio muy grande, muy atractivo, muy lifestyle, donde la arte está presente, donde el espacio se multiplica. Por ejemplo, por la mañana todo esto está abierto y tienes el desayuno, y por la tarde y por el día, porque lo usas como coworking, como todo, se cierra. Entonces es flexible. El design tenemos que tener en cuenta que la imagen y lo que el cliente busca es la experiencia de este tipo de áreas, y el design tiene que adaptarse a las marcas. Y desde luego, F&B. En todo, en el retail, en hospitality, F&B nunca ha sido tan falado, tantos jefes famosos, tantos programas en la tele de F&B. Y desde luego tenemos los hoteles hoy en día con diferentes marcas de restaurante. Por ejemplo, he traído un ejemplo, Fishmuller Restaurant, es una que a lo mejor vosotros lo conocen porque es aquí de Madrid, que está intentando y que está empezando a estar en otros destinos con otros hoteles. ¿Por qué? Porque los hoteles están atrayendo los clientes para el parte de F&B. Y finalmente, antes de pasar al final, arte. No podemos olvidarnos de arte. Tenemos que poner arte en nuestros hoteles. Tampoco necesita de ser muy, muy caro, pero arte es emotion. Y emotion es hospitality. Y finalmente, la siguiente slide. Tecnología. Porque mi último slide era igual al Bruno, y no habíamos empezado, que era inteligencia artificial. Vamos a ver lo que va a traer al diseño de los hoteles. Muchas gracias, Margarita. Justamente me abres la puerta a la siguiente pregunta, que es sobre la disrupción tecnológica, ¿no? Que está afectando todos los sectores. El ámbito de nuestras actividades, que se libre
Entonces yo quería preguntarle cómo está afectando esta disrupción tecnológica al sector hospitality. ¿Qué ejemplos de implementación conocéis o parece interesante comentar? Iría comenzando por Bruno, que hace mucho que no hablas. Pero he hablado mucho antes. A ver, sí es cierto, y lo estamos viendo ya, y sobre todo lo veremos, ¿no? Lo estamos viendo ya en todos los procesos de respuestas de cuestionarios de clientes o cuestiones que hacen los clientes al hotel. Muchas veces no te contesta una persona, sino que es inteligencia artificial. Pero muy posible acabaremos sabiendo lo que nosotros queremos hacer de vacaciones o dónde queremos ir. Te van a contestar al detalle de las opciones que tienes. O sea, ya no es solo preguntarle a Siri qué tiempo va a hacer mañana, sino dime dónde puedo ir a disfrutar del surf, porque ya saben que a mí me gusta el surf y además me gustan un tipo de olas y qué clima y qué temperatura y cómo va a estar el mar y qué hoteles hay alrededor, y además va a saber que voy a ir acompañado y te va a hacer una oferta súper detallada de lo que estás buscando. Entonces la inteligencia artificial va a estar absolutamente entregada en el negocio. Pero lo que es importante es entender es que las personas nos vamos a poder dedicar a otras cosas, que es atender al cliente, ¿vale? Una cosa es la solución que tú le das al cliente, pero otra cosa es la interacción con el cliente. Y esto va a seguir siendo muy, muy importante. Muy interesante, Bruno. Elena, ¿tú qué opinas de este tema de la revolución de la tecnología en el hospitality? Sí, yo creo que hay una revolución en silencio sobre la operativa, el revenue management de los hoteles que está pasando ahora, que hay gente más experta que yo, pero lo que se empieza a hacer ruido en mejorar los procesos, mejorar por ejemplo, la comercialización de productos dentro del hotel, de saber lo que necesita el cliente, de mejorar la experiencia desde el día que entras en tu habitación. Todo esto que se ha hablado mucho, y ahora están los fondos invirtiendo para afinar esa tecnología, para, por un lado, conseguir vender más, no solo vender la habitación afuera, pero también internamente poder optimizar los ingresos, y luego mejorar los procesos dentro de los hoteles y automatizar muchos procesos. Entonces, esto es la diferencia de inteligencia artificial a simplemente lo que es tecnología, es que tú pones las preguntas y él te responde, ¿vale? Mientras tecnología tradicional, digamos, es más, tú metes unos datos y hace lo que tú dices, ¿vale? Pero aquí te dan soluciones y es un punto allí de solución de problemas, ¿no? Entonces esto es más un punto casi creativo, ¿no? En ese sentido, que se crea algo. Eso creo que todavía hay mucho por hacer y todavía no está muy implementado, pero una cosa que como clientes lo que vamos a notar, yo creo que es la parte de lo que dice Bruno, que vas a poder decir el tipo de experiencia que quieres y vas a tener todas las respuestas, y de hecho ya existe. O sea, tengo un amigo que se fue, yo creo, a Roma, volvió encantado diciendo, básicamente había puesto en ChatGPT: quiero en Roma, me gusta ese tipo de comida, me gusta ese tipo de cosas. Le había dado 2 días exactamente las horas que tenía que hacer en cada momento. Lo seguía más o menos. Los restaurantes sí que fue a los restaurantes que había propuesto. Estaba encantado. Era exactamente el tipo de experiencia que él había buscado. Entonces esto, yo creo que eso es algo que vamos a notar y estamos ya notando como viajeros y como turistas. Muy interesante, Elena. Te veo muy optimista, muy confiada en la IA. Me gustaría saber la opinión tuya, Manuel, y cómo lo veis desde Azora. ¿Estáis invirtiendo a tope en tecnología? Sobre todo la parte de Asset Manager me parece fundamental de cara a poder, además, cuantos más hoteles tengas, más complicado y distintos operadores, y al final uno armonizar todos los datos y sacar conclusiones no es fácil, y creo que ahí la inteligencia artificial va a tener un papel fundamental de cara a poder consolidar todas esa información que te llega y extraer conclusiones sobre las que tú puedas actuar. Eso a nivel asset manager. A nivel inversión, a mí hay una tendencia que me parece espectacular, que es la de la hiperpersonalización. Es la que dentro de todo este segmento es la que más me gusta. Y en particular estoy pensando, hay un hotel que se llama Vivut en Benimanter, que es un hotel destino que el fundador, Daniel Mayo, es un tío, es arquitecto, pero también tiene
una visión comercial creíble. Y lo que ha hecho Daniel es llevar este concepto de hiperpersonalización a su máxima expresión. Entonces, él lo que tiene es un CRM en el cual cada vez que un empleado interactúa con un cliente, el empleado escribe en el CRM cuál ha sido la conclusión de la interacción. Entonces, eso hace que el cliente se sienta muy especial, ¿no? Porque al final a todo el mundo nos gusta, yo creo que ir a tu restaurante de siempre porque llegas y el camarero te saluda y te dice si quieres lo de siempre y luego te dan, ¿no? un chupito al acabar y te sientes como especial porque él te conoce, tú vas ahí mucho, eres un buen cliente y te sientes reconocido y recompensado. Y eso en los hoteles es más complicado porque aunque tú vayas muchas veces a un hotel, si hay muchos clientes y hay mucha rotación, no es obvio que el hotelero se vaya a acordar de ti. Y con este mecanismo se acuerda. Entonces, tú llegas al restaurante y el empleado, o sea, el maître ya sabe que a ti te gusta el café con leche de avena. Ya sabe que a tu mujer le gusta el pescado y no la carne. Entonces, te asesora de esa manera. Te recibe por tu nombre cuando vas a recepción. Y yo creo que eso hace que te sientas especial, que te sientas valorado y que, lógicamente, que estés dispuesto a pagar mayores precios y que la lealtad hacia ese sitio sea mucho mayor. Pero es una tendencia que es más complicada de implementar en hoteles grandes, lógicamente, por razones obvias, pero que sin duda es una tendencia ganadora y que cualquier hotelero que lo implemente yo creo que va a tener un éxito tal. Bueno, pues con ese tema que es el de la tecnología, vamos a dar paso a la última pregunta, que en el fondo es una pregunta colorario, como diríamos, que resume un poco todo y es aspectos relacionados con la formación. Desde el IE y desde la Escuela de Arquitectura y Diseño nosotros tenemos programas en el ámbito de Real Estate Development, en el cual Elena es profesora. También tenemos programas en Interior Design y creemos que el sector de Hospitality es un sector clave donde, como hemos dicho, se mezclan muchísimas tendencias y hay que cogerle el pulso porque ahora es en un momento de perfecta evolución. Además estamos en España, que es un país eminentemente turístico y no podemos perder esa batalla de la competitividad. ¿Qué tipo de profesionales, cada uno trabajáis en un ámbito distinto, unos más en inversión, otros la parte de arquitectura y diseño, otros en real estate? Desde vuestra perspectiva personal profesional, ¿qué tipo de profesional estáis demandando y qué formación creéis que es la ideal que necesitan tener? Cualquiera. Bueno, yo creo que lo más importante a futuro, como yo creo que no sabemos qué va a pasar en un futuro, o sea, hay tantas cosas están pasando tan rápido, especialmente la evolución tecnológica, que no sabemos qué vamos a necesitar. Yo creo que lo que necesitamos es gente flexible, que tiene una formación generalista, que luego pueden ir especializándose, pero que están abiertas y abiertos a cambiar de rumbo, a cambiar de manera de hacer las cosas, y que son ágiles y desde luego proactivos y con ganas. Eso, no sé si respondo mucho a tu pregunta, pero no es exactamente el tipo de formación, pero eso yo creo que es el tipo de personas que van a... ¿no? Sí. Yo creo que, ahondando sobre lo de Elena, yo creo que hay que diferenciar dos tipos, hay muchos, ¿no? Pero realmente dos perfiles. Uno que para mí es el back, ¿no? Es el back, es el empleado, el talento que tenemos en el propio hotel, pero que no está de cara al cliente, sino que está haciendo otras tareas más administrativas quizá, y sobre todo el que está en central, ¿no? Cuando ya hablamos no de un hotel, sino de un grupo hotelero que tiene una central, y allí la inteligencia artificial también va a mover mucho estas piezas, pero necesitamos gente ultraformada en tendencias, en saber, en estar un paso adelante de lo que está pasando, ¿no? Y estoy pensando ya no solo en revenue management, pero sí el SEO, SEM, posicionamiento y toda esta parte tecnológica cada vez va a coger más fuerza. Y luego, sobre todo, donde necesitamos hacer un trabajo muy importante es en el front. El front es donde España tiene en el talento que trabajar en el storytelling y en la validación y la reputación del sector. Es decir, gracias a MasterChef y otras historias, pues lo de los cocineros lo tenemos más o menos salvado, pero todo lo demás es muy complicado, es muy, muy complicado. Y esta generación, que esperamos que sean grandísimos recepcionistas o grandísimos camareros
o camareros y camareras de planta, de pisos, no están para nada motivados. Entonces, aquí yo creo que no solo hay que darles formación de conocimiento, pero sí transmitir que es un sector maravilloso, es un sector apasionante y que gracias a toda esta tecnología que está llegando y que llegará, vamos a poder transformar a estas personas en personas mucho más atentas, mucho más de relación con el cliente. Y el soft skill, que es donde quería llegar, va a ser clave en el desarrollo de estos profesionales, que es donde tenemos que formarlos. El tema salarial también, ¿verdad? No solo, No solo. Yo creo que ha habido, y post-COVID y estas nuevas generaciones, pues que no me des un horario partido. Entonces no me interesa, porque es que por el mismo sueldo estoy en otro sitio, y otro sitio puede ser cajero de un supermercado. O sea, realmente, pero si tú montas un storytelling, das este valor a este sector de la hospitalidad, ¿vale? Yo creo que tienes un campo inmenso. Y cuando hablo de hospitalidad, y quiero entrar en esto, ya no es solo trabajar en un hotel, en un resort, en un camping. Hospitalidad es trabajar en la Roca Village, por ejemplo, o en Las Rozas. Porque aquí es donde tú tienes que captar el cliente, donde tienes que darle esta satisfacción, tienes que transmitir esta experiencia. Y esto es soft skill. Y esto en las escuelas va a ser muy difícil que se enseñe, pero tenemos que transmitir esta historia. Es algo en lo que desde luego nosotros incidimos y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es muy importante. No sé si tenéis algo más que añadir, Manuel, Margarida, a este respecto. Y bueno, yo siempre te añadiría que creo que en todas las profesiones es importante dar más importancia a la parte comercial, o sea, a la parte numérica, financiera, de entender el negocio. Y en particular pensando, por ejemplo, en arquitectos interioristas, que al final ellos conceptualizan y ejecutan, que para mí es la parte más difícil, tener esa visión y saber ejecutarla, pero muchas veces te encuentras con visiones o proyectos que no digamos que no se reconcilian con la realidad del negocio del hotel y del recorrido que puede tener esa reforma a nivel de traslado a tarifa de la obra que estás haciendo. Entonces, yo creo que ese arquitecto, ese interiorista que además entiende el negocio, que entiende, ¿sabes?, el recorrido de la zona y del hotel y a cuánto va a llegar su reforma, es capaz y que es capaz de ajustar su visión a la realidad de lo que es ese negocio, sería imparable y tendría un éxito abrumador, porque ya te digo, generalmente la tensión viene de la diferencia entre lo que es la visión y lo que cuesta eso con lo que realmente vas a conseguir. Entonces, si ser capaz de aunar las dos, creo que tiene un valor enorme. Uh-huh. Yo solamente comentaría, porque has preguntado, Cristina, qué tipo de profesionales, por ejemplo, nosotros estamos buscando o estamos pensando que la nuestra experiencia es que, por lo menos en este último año, porque Hospitality también está a tope en Portugal, donde yo trabajo la mayor parte del tiempo, y lo que estamos buscando en nuestras equipas ahora son nuevos profesionales como product designers, no solamente interioristas, arquitectos, y también curadores de arte. Algo que haya paisajistas, porque el biofilia es más y más importante. Entonces, lo que pasa es que el típico del pasado, que era mucho el interiorista, que trabajaba un poco solo, es tener diferentes ages, generación Z mezcla con todas las generaciones, porque todas las generaciones son las generaciones que van a visitar los hoteles, y todas las diferentes tienen y buscan diferentes aspectos. Lo que nos está encantando ahora es esta mezcla de profesionales, de edades, de genders, de todo. La flexibilidad y de especialidad. Pues con esa idea tan vertebradora, ¿no?, de social, creo que concluimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Abrimos quizás tenemos tiempo para una pregunta. Sí, perfecto. Antes de que se nos acabe. Hay que llegar a 1:30. Sí, pues felicitarlos por estos encuentros. Muy importante la visión de los hoteles. Yo iba a hacer una pregunta, por una reflexión, si hay interés en producir o en plantear hoteles más relacionados con lo prefabricado, con lo efímero, con lo que representa, por ejemplo, para los conciertos o para los partidos de fútbol,
incluso con transporte de autobuses, es decir, utilizados como vivienda temporal, e incluso para las emergencias, ¿no? Hablo de negocio hotelero, ¿no? A cambio de un pago. ¿Eso se podría establecer? ¿Sería un negocio? Muchas gracias. Yo creo que hablaste de la arquitectura modular. Sí. Sí, no, yo creo que es un negocio muy interesante, porque al final esos negocios lo que, digamos, te permite tener menos flexibilidad, ¿no? Porque estás limitado a lo que has construido, pero la contraparte es que te permite moverlos y poder estar en el sitio donde está la demanda en ese momento. O sea que yo creo que es un negocio muy interesante, desde luego. Ahí el resto sería el suelo, ¿no? O sea, ¿dónde ubicarían estos módulos? Sí. El suelo, las licencias y el transporte, ¿no? Sí. Al final hay cierto... Sí. Los marcos, sí. Sí, claro. está claro. Sí, en las Olimpiadas, Sí. mundiales. Sí. En Madrid llegará eso. Sí. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle al señor de la calle, porque si no me equivoco, Azora tiene también una línea de hostels y como previamente se había estado hablando de esa interacción con clientes, esos espacios flexibles, me gustaría saber su opinión respecto a este segmento de oferta. Gracias. Yo soy un gran fan de los hostels, la verdad. Y en Azora, de hecho, estamos potenciando mucho esa vertical. Estamos, de hecho, ojalá para el próximo mes hayamos comprado otros 2. Y yo creo que tiene muchísimo sentido, porque al final se juntan varias tendencias, ¿no? La tendencia de que la gente cada vez viaja más, la tendencia de la gente muchas veces viaja sola, y al final no es una cuestión de dinero. Tú llegas a una ciudad nueva y no necesariamente te quieres ir a un hotel. Si tú tienes la oportunidad de ir a un hostel donde vas a conocer a gente, donde vas a poder estar, primero, muy bien localizado, pero sobre todo tener una posibilidad de vida social muy interesante, tiene todo el sentido del mundo que te vayas a un hostel, aunque pudieras permitirte ir a un hotel. Y al final los que viajan a hostels son sobre todo la generación millennial, que son los que más viajan, los que más se gastan y los que más quieren seguir viajando y gastando, con lo cual tienes una mega tendencia muy positiva detrás y tienes además a nivel ya inversor una oferta muy limitada, porque tienes que estar en el centro de ciudad, compites con unos alternativos como residencial o oficina, que muchas veces pueden pagar más que tú por el €metro cuadrado, con lo cual si consigues implementar una estrategia de hostels en ciudades europeas, puede ser muy rentable. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay otra ya. Tenemos poquísimo. Podemos unir las dos preguntas y hacer un intento de respuesta a las dos. Muchas gracias. Quería preguntarles sobre la tendencia de las branded residences en la hotelería y si podrían dar como insights sobre cómo utilizarlas para ayudar a financiar un poco también el desarrollo de la hotelería más tradicional, como el mix de las dos. Gracias. Y te paso el micrófono y haces tu pregunta también. Hola, bueno, no tiene nada que ver, pero mi pregunta iba más sobre sostenibilidad y sobre ESG, que lo habéis mencionado, pero como una tendencia, como bueno, y esto que hay que meterlo, ¿no? O que hay que hacerse cargo de ello, que no es una tendencia, esto es bajo mi punto de vista, es un escenario nuevo que en todos los sectores cuesta, ¿no? ¿Y hasta qué punto habéis dicho, está dispuesto el cliente? O sea, realmente el sector es consciente de lo que viene, porque ESG empieza, pero va a transformar completamente y ya no solo es una exigencia a nivel de balances, sino que toda la regulación va a ir va a ir por parte de la regulación por un lado, llegará por parte probablemente de los clientes. No sé, en la parte más financiera, la financiación verde, si ya está teniendo un efecto o si de momento son solo todavía una cuestión que está a nivel de la Unión Europea, de la taxonomía, o ya
O sea, ¿o lo veis como algo ya que se empieza a hablar en los comités de dirección o no sé? Tenemos Branded Residence y luego el tema de ESG es en cuanto a financiación. No sé si alguien se atreve a hacer un intento de respuesta de ambos. Y yo solo diría, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, desde los 2 últimos años, habemos empezado a desarrollar proyectos de Branded Residence y que están creciendo a tope. La cantidad de proyectos de Branded Residence están creciendo. Y los países donde están desarrollando mucho, por ejemplo, Portugal, España, hay mucha tendencia como Dubái, etcétera, pero es una tendencia, está aconteciendo. Yo sobre el tema de ESG, y supongo que Manuel también podrá decir algo, a nivel de inversión está claro, o sea, ya lo que hemos visto en las fotos, ¿no? La llegada del inversor internacional está profesionalizando muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas es no hacer greenwashing, sino realmente creérselo. Porque, por otro lado, tenemos una demanda cada vez más joven que te está pidiendo esto. Y si tu hotel no es compliant y no funciona con ESG, esta demanda se irá a otro sitio. Y tu hotel tiene que ser ya no solo por las regulaciones, porque el inversor al final lo que va a buscar es maximizar el valor del activo para seguramente tener una salida dentro de unos años. Y este activo, si no realmente no tiene el ticket en todas las casillas, o no te lo van a comprar, o cuando te lo compren te dirá, oye, pues me parece muy bien, pero como te falta esto y esto y esto ya no vale 100, sino que vale 80. Entonces, el inversor ya lo tiene claro, y me imagino que vosotros en Azora es prioridad número 1 en todo el análisis que hacéis. Sí, o sea, nosotros realmente yo creo que viene más por la parte del inversor que del cliente. Yo creo que el cliente de Business Mais sí que creo que tiene una sensibilidad especial hacia el ESG, quizá no directamente por la persona, sino porque las empresas ahora tienen políticas corporativas que no puedes ir a determinados hoteles si no tiene una certificación determinada. Pero yo creo que a nivel vacacional, salvo el sector de lujo, al final el cliente, creo que para el cliente habitual turístico no es súper importante cuál es la certificación ecológica del hotel. Para los inversores sí, para los inversores de Azora, de hecho, si no tenemos un determinado certificado, no se comprometen a invertir con nosotros. Y eso, hasta cierto punto, hemos llegado hasta ahí y tiene sentido. A mí mi reflexión recientemente es, hay algunos inversores ya del norte de Europa que están exigiendo tal nivel de certificación de ESG que yo creo que es posible que les saquen incluso del mercado. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pedían el BREEAM Very Good, que es conseguible a un precio razonable. Hay algunos, sobre todo de los nórdicos o de Holanda y Bélgica, que ya te piden el Excellent, ¿no? Porque ellos al final equiparan y dicen, yo para invertir en real estate necesito Excellent, y eso tiene sentido para una oficina nueva, para un residencial que construyes, pero para un hotel el coste es tan alto de conseguir esa certificación que realmente o no lo compras o estás asumiendo que te van a hacer un descuento irreal. Entonces, yo creo que claramente es una tendencia importante y a la que tenemos que prestar atención, pero creo que tampoco hay que pasarse de frenada porque al final el sector hotelero es un sector intensivo en personas, en energía y que es como es. Entonces, sí creo que si te pasas de purismo, lo más probable es que te acabes teniendo que salir. Y luego lo de Branded Residences, yo creo que está funcionando muy bien por 2 razones. La primera es porque, como tú dices, te permite financiar el hotel conforme lo construyes, ¿no? Porque vendes las casas y con eso, ese es el equity que reciclas para hacer la habitación. Y segundo, porque lo que hemos visto desde el COVID sobre todo es que las habitaciones que más se venden y la que más premium tienen versus el 19 son las suites y las habitaciones más caras. Es curioso. Y esto al final es esa tendencia, pero llevada al siguiente nivel, que es ya no es una habitación cara, sino que es una villa para ti solo que vendes muy caro y eso es lo primero que se vende. Entonces creo que tienes 2 tendencias muy buenas detrás. La primera es que te permite financiar la adquisición de hotel y la segunda es que luego son habitaciones que si incluyes en el pack de ventas se venden muy caras. Solo hacer Pues
Perdón, solo un apunte muy rápido que me parece interesante lo que dices de esto de reforma de hoteles para conseguir esas certificaciones. Llega a ser tan caro que yo estoy vendiendo hoteles, ¿no? Y tengo inversores que dicen que no quieren comprar mis hoteles, prefieren comprar un suelo y construir nuevo para conseguir esas certificaciones. Entonces, la reflexión entonces es, yo diría que es más ecológico comprar lo que existe y reformar que construir algo totalmente de nuevo y utilizar mucho más material en ese sentido. Eso yo creo que llega a esa, que a lo mejor el impacto de estas certificaciones puede ser en algunos casos negativo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que la sostenibilidad, desde luego, está aquí para quedarse. Los grupos hoteleros tienen discusiones de sostenibilidad en sus consejos de administración. Tienen ya directivos que se especializan en sostenibilidad. Estamos, yo creo, todo el sector aprendiendo también, porque obviamente no tenemos este expertise que necesitamos. Y hay, por ejemplo, en la industria de aviación, que la industria hotelera dependemos de aviación y ellos tienen que hacer una reforma profunda para poder conseguir operar según las leyes que ahora nos están vendiendo en los próximos 10, 20 años. Así que eso, desde luego, es algo que se está tomando muy en serio en el sector. Y es un aspecto interesante de formación también, ¿no? Sí, desde luego. Al respecto. Yo creo que con esto damos por cerrada esta sesión, Jorge. La damos por cerrada, pero ahora queda una parte fundamental, que es cuando aclaramos las ideas, tomando algo abajo y continuando la conversación con todos vosotros. Así que muchas gracias, Manuel, Elena, Bruno y Margarida. Y a toda la audiencia y a Roca por estar con nosotros. Muchas gracias.